Buenos días estudiantes, bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy vamos a tener un repaso sobre todo lo que vimos en el primer periodo de química. Recuerden que lo que vimos fueron estados y cambios de la materia. Entonces tenemos que recordar que hay básicamente 4 estados de la materia. Hay algunos estados que están más presentes, hay otros que no, hay otros que simplemente los ponemos en práctica todo el día en nuestras casas, hay otros que no. ¿Listo? Entonces vamos a ver los 4 estados de la materia. Recuerden que con base en esta explicación ustedes pueden resolver el taller de repaso y podemos resolver esas duditas que tenemos o inquietudes para nuestra evaluación final. Entonces podemos observar aquí que el estado sólido es el estado sólido en donde sus moléculas, mírenlas acá, están demasiado unidas, todas están así, muy unidas, ¿listo? Al estar tan unidas no hay, digamos que una fluidez entre ellas, ¿listo? Son muy unidas, son muy organizadas, como están tan unidas y tan organizadas, pues entonces, por ende, su forma y su volumen van a ser definidos, ¿listo? Un claro ejemplo de los sólidos son hielo, mesa, todo lo que podamos observar. Por ejemplo, este objeto que está acá. Este objeto que está acá, todas sus partículas están muy organizadas y están muy unidas entre sí. No hay espacio entre ellas. Por eso nosotros no podemos ver espacio entre ellas y por eso nosotros vemos una sola, lámina. ¿Listo? Esto pasa con los sólidos porque sus partículas, recuerden, están así, muy unidas y al estar tan unidas están muy organizadas, ¿listo? No hay fluidez entre ellos, aparte de que no hay fluidez, hay una altísima fuerza de cohesión. ¿Qué es la fuerza de cohesión? Es que es una fuerza que hace que las partículas se unan y no se puedan desprender o que no veamos espacios entre unas y otras, ¿listo? El siguiente estado de la materia es un estado líquido en el que sus moléculas ya no van a estar así, sino ya van a estar así. Están separadas, no están tan organizadas, ¿listo? Su forma es indefinida, pero hay algo que tienen que tener presente, que los líquidos tienen forma indefinida, pero se adaptan a la del recipiente. ¿Qué quiere decir? Digamos, aquí dentro de este pocillo hay agua, ¿sí? Pensemos que hay agua. Entonces, el agua o el líquido no tiene forma definida. Pero al introducirse dentro de un recipiente, es decir, dentro de este vaso, va a optar o va a adoptar la forma del recipiente de ese vaso. ¿Listo? Ellos sí tienen volumen definido, entonces nosotros podemos observar en botellitas o en sustancias donde son líquidos que nos puede dar el volumen en litros, mililitros, centímetros cúbicos, etc. ¿Listo? La fuerza de cohesión, es decir, esa fuerza que hace que las partículas se vean unidas, no es tan fuerte. ¿Hay harta fluidez entre los líquidos? Sí hay harta fluidez. ¿Por qué? Porque si yo cojo una botellita y dentro de la botellita le meto agüita y lo volteo para un lado, lo volteo para el otro, el agua va a fluir de un lado al otro, lo que no pasa con un sólido. ¿Listo? Eso es como lo más importante del estado líquido. Ejemplos del estado líquido: el agua de los mares, el agua de los ríos, etc. ¿Listo? Nuestro siguiente estado, como lo vemos acá, es un estado gaseoso. Sus partículas están muy separadas, ¿listo? Están muy separadas. Es decir, que la fuerza de cohesión entre esas partículas, pues no hay fuerza de cohesión, o hay una muy baja fuerza de cohesión, ¿listo? La forma y el volumen de los gaseosos es indefinida. Algunas veces, no siempre, en algunas ocasiones, los gaseosos lo que tienden es a acomodarse al recipiente que las contiene, ¿listo? Por ejemplo, en nuestra tubería de la casa por donde pasa el gas de la estufa, entonces se adaptan a ese recipiente. Los gases tienen una característica en particular, que es que ellos se pueden comprimir y expander. ¿Qué es comprimir? Que uno les mete una presión, les ejerce una presión y se van acomodando. Y luego uno les suelta esa presión y se van expandiendo. Eso es contraer y expander. Eso es una característica de los gases. ¿Listo? Ejemplos de los gases: las nubes, por ejemplo, el gas de la olla a presión, ¿listo? El gas que nosotros inhalamos, el oxígeno, y el que exhalamos, CO2, etc. Quiero que tengan muy presente que las moléculas, cómo están distribuidas las moléculas de los estados. Entonces, moléculas del estado sólido muy unidas, moléculas del estado líquido separadas, moléculas del estado gaseoso muy separadas. Y ahora vamos a venir con nuestro
último estado de la materia. Las moléculas del estado plasmático están violentamente separadas, es decir, nunca tienen un punto de encuentro. Una característica de las moléculas del plasma es que están cargadas eléctricamente, ¿listo? Como lo podemos observar aquí en la imagen. Están cargadas tanto con protones o cargas positivas, tanto como electrones o cargas negativas. El plasma, entonces, sus moléculas están muy separadas, están cargadas eléctricamente y ellos tienen forma y volumen definido, ¿listo? Ejemplos típicos del plasma, los rayos, como los podemos observar aquí en esta imagen, y aparte de los rayos, las estrellas, ¿listo? Luego de que ya tenemos claro cuáles son los estados de la materia, cómo están formados o están organizadas sus moléculas, cómo es su forma, cómo es su volumen y algunas, digamos, características de fuerza de cohesión y demás, vamos a entrar a un tema que se llama cambios de la materia, ¿listo? Los cambios de la materia se llevan a cabo principalmente o se necesita aumento o disminución de temperatura, es decir, calor o frío. Para que los cambios de estado ocurran, tiene que haber un aumento o una disminución en la temperatura para que esos estados iniciales me cambien, ¿listo? ¿Cómo así? Entonces vamos a ver lo siguiente. Hay básicamente o principal 4 cambios de estado, aunque no podemos dejar atrás 2, que es sublimación inversa o sublimación progresiva y sublimación regresiva. Vamos a darnos cuenta o vamos a entrar y a enfocarnos sobre los 4 principales, ¿listo? Entonces, como les decía, los cambios de estado ocurren cuando la materia se calienta o se enfría, es decir, los cambios de estado necesitan sí o sí aumento o disminución de temperatura. Quiero que lo tengan muy claro. El primer cambio de estado es el estado de fusión. Se denomina fusión porque cambia o pasa de estado sólido a estado líquido, ¿listo? Al pasar de estado sólido a estado líquido, esto ocurre gracias al aumento de temperatura. Al aumentar la temperatura, lo que pasa es que digamos, cojamos el ejemplo del hielito, el hielito que está en estado sólido, lo tenemos en nuestro congelador, lo sacamos de nuestro congelador y cuando lo sacamos del congelador, ¿qué pasa? Se va a disminuir, se va a aumentar la temperatura. Al aumentarse la temperatura, este hielito ya no va a ser el cubito, sino va a ser agua, va a ser líquido, ¿listo? Entonces, fusión es cuando pasa de estado sólido a líquido al aumentar la temperatura. Un ejemplo puede ser una pastillita de chocolate, una chocolatina. Yo la tengo en mi paquete normal, en mi empaque, y está con los cuadritos y está uniforme, está en estado sólido. Cuando yo la dejo sobre una superficie y le dejo que le dé el sol, se va a empezar a derretir. Ese se llama cambio de fusión, cuando pasa de estado sólido a estado líquido. El siguiente cambio es evaporación y es cuando pasamos de estado líquido a estado gaseoso al aumentar la temperatura o al calentar ese líquido. Un claro ejemplo que lo hacemos en nuestras casas todo momento es cuando colocamos en una ollita o en un recipiente agua. ¿Listo? Lo colocamos en la estufa que nos va a proveer aumento de temperatura o calor. Cuando empieza a hacer calor, el agua empieza a ebullir. ¿Qué es ebullir? Hervir. Ya si digamos, momento, se nos olvida que teníamos la ollita con el agua ahí, vamos a mirar y ya no va a haber nada en el recipiente. ¿Por qué? Porque esa agüita, ese líquido, debido al aumento de temperatura, se evaporó o se convirtió en estado gaseoso. ¿Listo? El siguiente estado es el estado de condensación. El estado de condensación es cuando pasamos de estado gaseoso a estado líquido al disminuir la temperatura o a colocarlo en algo frío. Un claro ejemplo es cuando está lloviendo o está cayendo granizo, dentro de nuestra casa en las ventanas se empiezan a empañar y empiezan a caer unas pequeñas gotitas. Eso también es otro ejemplo, también es cuando vamos en el carro y está haciendo mucho frío, llevamos las ventanas arriba y como está haciendo tanto frío, entonces el gas que nosotros producimos, ¿listo? El CO2, entonces, ¿qué va a pasar? Ese gas que nosotros expulsamos va a chocar con las paredes de los vidrios y como hay baja temperatura o hay frío, ese gas se va a convertir en pequeñas gotitas, es decir, va a pasar de estado gaseoso a estado líquido al disminuir la temperatura, ¿listo?
Finalmente, el siguiente estado se llama solidificación. Este sí también lo tenemos muy claro. Solidificación es cuando pasamos de estado líquido a estado sólido, cuando se enfría o cuando se disminuye la temperatura. Un claro ejemplo es cuando queremos hacer helado, entonces hacemos juguito, vamos a hacer helado de fresa. Entonces hacemos juguito de fresa, lo colocamos en los recipientes, digamos en las hieleras, y lo metemos al congelador. El congelador está muy frío, se disminuyó la temperatura mucho y al cabo de un tiempo va a pasar ese jugo líquido de fresa que estaba en estado líquido, perdón la redundancia, a estado sólido. ¿Listo? Esos son los 4 cambios de estado principales. Recuerden que ocurren cuando se aumenta o se disminuye la temperatura, ¿listo? Aunque hay otros cambios de estado, lo que les decía, sublimación y sublimación inversa, quiero que los tengan, digamos, presentes, pero no son tan relevantes y no van a salir en la evaluación, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. La sublimación, entonces la sublimación es que pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y la sublimación inversa es cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido sin pasar por el estado líquido. ¿Listo? Digamos que las sublimaciones omiten el cambio de estado líquido a estado sólido. Espero que les haya quedado muy claro las diferencias entre los cambios de estado, las características de los estados de la materia, cómo están organizadas sus moléculas, cómo es su forma, cómo es su volumen, su forma de cohesión, si hay fluidez o no. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud voy a estar presente por un foro de Santillana. Dios los bendiga. Bye, chiquis.